noches y bienvenidos a una nueva edición de Ocurre Ahora. Estamos en un lugar conocido como Puente Nuevo. Este es el paradero de Puente Nuevo. Aquí hay un cartel que nos dice o nos da la bienvenida al distrito del Agustino, uno de los distritos más importantes y más concurridos de Lima Este. Estamos calculando que viven aquí 250.000 personas. Esto quiere decir casi 250.000 de habitantes. Pero a esta hora el ritmo es vertiginoso. Muchísima gente está regresando a sus casas o de pronto recién yendo a trabajar. No lo sabemos, pero el movimiento y el alto tránsito hace que podamos decir en este momento que nos encontramos en medio de la hora punta. Este lugar ha sido escenario, como no solamente de muchísimo tráfico, sino también, lamentablemente, de muchos accidentes de tránsito, algunos con consecuencias fatales. Y una de las causas que reclama la población tiene que ver con la antigüedad de los vehículos que circulan. Hace mucho tiempo se trató de implementar una política del chatarreo, pero en lugar de un chatarreo eficiente, lo que acaba de hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es extender la vida de las combis y las cúster, para que puedan estas circular por las calles de la ciudad hasta los 35 años. 35 años para un vehículo hoy por hoy es muchísimo tiempo. Y nuestra cámara desde muy temprano estuvo aquí registrando el estado de muchos de estos vehículos para que ustedes mismos constaten y confirmen con nosotros más adelante el número de la placa, cuántos años de antigüedad tienen esos vehículos, cuántas papeletas, por ejemplo, se le han impuesto y cuántas ni siquiera tienen licencia SOAT o el conductor licencia de conducir vigente. El problema del tráfico es grave, pero es un problema además que se suma a los otros temas que se le vienen rostrando a una gestión que deja mucho que desear en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque cuando todavía no hemos resuelto del todo el problema en el aeropuerto Jorge Chávez y cuando la Fiscalía ha decidido investigar a Corpac por omisión de funciones y cuando Indecopi evalúa la posibilidad de imponerle además a Corpac una multa millonaria, el Ministerio de Transportes aprueba una medida que sin duda atenta contra la informalidad, atenta contra el orden, pero sobre todo atenta con la vida y contra la seguridad de los ciudadanos. El día de hoy aquí en el programa vamos a mostrarles informes de investigación que hemos venido desarrollando para que ustedes tengan una idea de la magnitud de esta problemática. ¿Cómo no? Por supuesto, también nos abocaremos a lo ocurrido en Corpac, hasta dónde llegan las responsabilidades políticas. Nuestros equipos, nuestros reporteros, Edgar Aguilar, Igor Malca, han trabajado durante todo el día para tratar de llegar al fondo de este asunto, que no quede en un accidente, como dijo, o un incidente fortuito el ministro de Transportes, y que simplemente no se trata de voltear la página y de continuar como si nada. Pero bueno, también hay novedades, por ejemplo, sobre las investigaciones estas a Corpac, pero también sobre el señor Vizcarra. Martín Vizcarra, expresidente de la República. ¿Quieren ver el último video que ha colgado Martín Vizcarra en sus redes sociales? Antes de que les cuente lo que ha ocurrido con Martín Vizcarra, bueno, así de fresco, como siempre, y así de tranquilo, se graba el señor Vizcarra en su casa. Aquí en casa, con la familia. Retornamos. Hola, está haciendo mucho calor en Lima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como pueden ver, yo en cama, enfermo, con un proceso bronquial fuerte. Y tengo para 1 o 2 días más. Incluso con receta médica y cumpliendo sus indicaciones, con inyecciones, que de preferencia yo los uso genéricos. Y quien me aplica es mi esposa, que siendo profesora, en estos casos es mi enfermera de cabecera. Y eso hace que me recupere más rápido. Además también con los remedios caseros, como tomar un tecito caliente con su respectivo limón. Pronto nos vemos. Salud. Bueno, mientras el expresidente se va recuperando poco a poco y gracias al cariño y las atenciones que recibe de su esposa de un problema bronquial y gripal, los peruanos no nos olvidamos que el Perú fue el país que peor manejó todas las consecuencias y todo el daño provocado por la pandemia de la COVID-19.
Fuimos el país que más mortalidad registró y todo por una pésima administración de la pandemia. Uno de los motivos que en su momento se atribuyó o que explicaron la mortalidad tan alta en nuestro país tuvo que ver con el hecho de que se adquirieron pruebas rápidas, que no eran precisamente pruebas exactas, y por lo tanto se tenía que recurrir a otras pruebas, las moleculares, para confirmar el despistaje que ofrecían estas pruebas rápidas, que fue lo único que encontró en su momento el Estado peruano. No nos olvidemos tampoco que fuimos prácticamente el último país en contar con vacunas contra COVID-19. Así que el señor Vizcarra tiene mucho que explicar y su gobierno también. Sin embargo, hoy ha sorprendido que el fiscal de la Nación haya archivado la denuncia contra el presidente y contra otros altos funcionarios de su gobierno precisamente por la compra de estas pruebas rápidas. Tendremos toda la información al respecto también en esta edición de Ocurre Ahora. Nos separamos por unos instantes nada más para ir a una breve pausa y regresamos. A ver, todo lo que yo les pueda decir y toda la forma en que pueda describir cómo se desarrolla el transporte público aquí en Puente Nuevo probablemente se quede corto y necesitemos más de un programa. Pero las imágenes saltan a la vista y seguramente ustedes ya están viendo las imágenes de apoyo que nuestros equipos desplegados en esta zona pueden recoger o han venido recogiendo a lo largo de todo el día. Decíamos que nos encontramos en este punto por una sencilla razón, porque al Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se le ha ocurrido mejor idea que extender la vida útil de las combis en el estado en que se encuentren, de las cúster y de otros vehículos que prestan transporte público hasta los 35 años. Díganme si no es una exageración cuando por otro lado ha quedado un proyecto para el chatarreo bastante trunco. Lo que aquí estamos viendo es una cantidad enorme de gente que se moviliza. Este es un punto neurálgico, como les había adelantado. Por supuesto, hay buses repletos de personas. Algunas de las personas van paradas, otras están todavía haciendo cola en los paraderos para poder encontrar un medio de transporte. Y ese parece ser el argumento más importante, poder satisfacer la demanda. Pero ¿será esta la oferta que quiere el público realmente, que hoy por hoy está pugnando por lograr encontrar un asiento o un espacio en una de estas combis, protagonistas de tanta impunidad en las pistas de Lima? Lima ya es una de las ciudades más contaminadas del continente, pero además también figura en el ranking de las ciudades con el peor tránsito del mundo. Así están las cosas, no hay mucho más que agregar. Y mientras aquí el movimiento continúa, la noche ya se asentó por completo y el movimiento comercial también es arduo, atendiendo a la cantidad de personas que están por aquí. Aquí se vende cena, olíamos por ahí un pescadito frito con cebollita, un poco de moliente, café, que viene bien mientras uno hace la cola del paradero. Pero mientras esto sigue aquí, con su movimiento y con su vibrante actividad, vamos a presentarles una nota que ha preparado precisamente nuestro reportero Alcides Hoyos sobre la propuesta del MTC, la magnífica idea que ha tenido nuestro Ministerio de Transportes y Comunicaciones y todas las consecuencias que esto podría acarrear. El caótico tráfico de Lima tendrá como protagonistas, al menos hasta el 2027, a las viejas combis y los ómnibus que tengan más de 35 años de antigüedad. El MTC les dio luz verde para circular en la capital. Buena ley que han puesto. Cerca de la zona conocida como Las Malvinas, reino de la informalidad, los choferes de vehículos como estos celebran la medida. ¿De qué año es tu combi? Del 94, pero igual ya tengo que modernizar ya la unidad. ¿Tú tienes revisión técnica? Tengo revisión técnica. ¿Cuánto te cuesta una revisión técnica? 250 de toda la revisión. ¿Cada cuánto lo pasas? Cada 4 meses. Ha aprobado la inspección técnica vehicular complementaria, firma de ingeniero supervisor. ¿Tu revisión técnica dónde la has pasado? En Callao. La combi de John Cueva podrá circular de manera legal, pese a que él no tiene licencia de conducir vigente y de que su unidad acumula más de 18.000 soles en papeletas. Es como andar en un carro pirata. O sea, esas viejas se meten por meter, no tienen miedo a que se choquen. O sea, en una de esas como que ¡pac! Ya no sale vivo ya. Esta otra combi tiene código de una ruta no autorizada por la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao. Pero ¿Combi de qué año es, sabe?
Mi carro es 92. ¿Qué le falta? ¿Qué problema tiene? Nada, tengo licencia, tengo revisión, tengo mecánicos, problemas mecánicos. Nada, el carro está en regla. Vemos que su tablero está un poquito maltrecho. No, que lamentablemente es así, el carro viene. ¿Qué carro antiguo es así? Pero es como usted, a la edad es así. Mientras los conductores buscan excusas para el penoso estado de sus herramientas de trabajo, el ciudadano es el más afectado con la paupérrima oferta vehicular en los paraderos. Son una porquería todo es una M. ¿Qué opina de que les hayan dado autorización para que circulen por más años las combis que están así? No puede ser. Eso debe terminar ya, hace rato. La ATU, organismo autónomo del MTC, justifica la ampliación del permiso de circulación para este tipo de vehículos viejos. Dice que retirarlos del mercado dejaría sin transporte a buena parte de la capital. Eso significaba que solo este año, con los 3.000 vehículos que debían salir, no íbamos a poder cubrir la totalidad de la demanda necesaria, ¿no? Entonces, la respuesta lógica frente a este escenario es que estos vehículos, ¿a dónde iban a ir? A la informalidad. Pero informales, muchas de estas unidades ya son. Esta combi que llamó nuestra atención no es la excepción. Acumula 20.000 soles en papeletas apenas en lo que va del año. Un carro te cuesta 8.000 soles y la papeleta es de 20.000. Usted lo podría sacar. Yo no sacaría porque ese no tiene el valor de lo que tú vas a sacar. Eduardo Mitma, el chofer de la unidad que pertenece a su esposa Ruth, tiene el brevete suspendido por exceso de infracciones de tránsito. Ahora nosotros somos un mal necesario. Quiera o no quiera el gobierno, somos un mal necesario porque nosotros, ¿cuántas combis van y echan combustible al grifo? Ahora, día tras día nosotros que trabajamos en transporte, cantidad de papeletas. La mayoría de transportistas, de choferes, nadie tiene brevete. Esta combi, que además no cumple con su ruta autorizada, es un amasijo de latas y desperfectos a simple vista. Ya lo estamos tapizando todo para darle el mejor servicio al público. Según ATU, la ampliación del servicio que brindan estos vehículos incentivará a que las empresas o los dueños renueven su flota, pero la realidad contradice sus estudios técnicos. Un inicial para que tú tengas un carro, ¿cuánto te piden? Más de $10.000. ¿Y eso quién lo va a tener? Eso es imposible. Si esto saliera mal, ATU asumiría la responsabilidad de que saliera mal. Creemos que va a salir bien. La ATU asegura que fiscalizará las revisiones técnicas y las papeletas pendientes de estas unidades, que son un peligro para todos. Una misión que se torna imposible, pues la informalidad no solo va sobre ruedas, sino que también sin frenos. Bueno, así están las cosas, eso es lo que propone el MTC, dice que a pedido de la ATU, cuando además los propietarios y los administradores de los corredores, por ejemplo, reclaman que se fortalezca este sistema que podría ser una solución, por lo menos un paliativo al desorden en el transporte público en nuestro país y concretamente en una ciudad que ha crecido de manera tan desordenada como Lima. Pero esta mañana y durante 2 horas tuvimos a nuestro equipo de investigación y a nuestros camarógrafos instalados en este punto, registrando, por ejemplo, el movimiento de algunos vehículos cuya placa hemos anotado para verificar cuántos años de antigüedad tienen y si cuentan o no con papeletas, por ejemplo, o con la licencia vigente. El primer caso, y ustedes van a ver en qué estado se encuentran estos vehículos, es el siguiente. El primero es el de placa H1B725. Bueno, esta combi, Custer o este vehículo que ustedes están apreciando de color blanco tiene 34 años de antigüedad, así como lo ven. Es de 1990 y registra, de acuerdo a la información que hemos acopiado, 7 papeletas. Es decir, ni siquiera se maneja bien. 34 años. H1B725. Pero no es la única. También tenemos otro vehículo de placa, por ejemplo, Z2J776. ¿Cuántos años creen que tiene este? Pues 31 años. Y supera en papeletas al anterior porque acumula 21 papeletas. Pero ojo, la cereza del pastel no tiene revisión técnica. Vamos con otro más. La placa A4A767, 30 años de antigüedad y 29 papeletas. El récord continúa aumentando. Les hemos mostrado solamente 3 que han sido captadas esta mañana, solo durante 2 horas. Imagínense lo que ocurriría si nos quedamos aquí a grabar el día entero. También podemos mencionar a otras como W3C733, que tiene 28 años de antigüedad y registra 10 papeletas. Y finalmente, la B2E743,
que tiene 31 años de edad. Recibió el conductor 7 papeletas y no registra, como en un caso anterior, revisión técnica. Así están las cosas. No nos olvidemos que dentro de nuestro archivo periodístico evidentemente no fue nada difícil encontrar acontecimientos trágicos vinculados a este tipo de vehículos que se manejan además con temeridad, sin respetar ninguna regla de tránsito, pero que en sí mismos son chatarra rodante. Y recordamos el caso de un pequeño de solo 7 años de edad, toda una vida trunca. Él murió luego del choque de 2 combis informales. Otro pequeño quedó con graves heridas y otras 10 personas también resultaron heridas aquella vez. Los 2 choferes que protagonizaron este accidente se dieron a la fuga. Y otro caso un poco más reciente que se registró apenas hace unos días, el 30 de mayo, la semana pasada, una combi, las imágenes eran sorprendentes, se despista y se vuelca y deja 12 heridos. Todo esto ocurre en la carretera central, en el kilómetro 15,5 de la carretera central. Y bueno, esto ocasionó finalmente una situación tremenda. Una joven, Rocío Ramos, de 19 años, perdió la memoria luego de ser atropellada. El chofer, para variar, se dio a la fuga. Esa combi tenía 17 papeletas acumuladas que no pagaba durante todo el año 2023. Solo por mencionarles 2 historias rescatadas de nuestro archivo. Por eso volvemos a hacer la pregunta al ministro Raúl Pérez Reyes. Esto es lo que él quiere o lo que ha propuesto. ¿Qué pasa con la palabra del alcalde de Lima también, que son las autoridades competentes, que deberían estar abocadas a solucionar este problema? No estamos hablando, por supuesto, de caudal político, porque entendemos que en el Congreso de lo que se preocupan es de mantener un bolsón electoral que puede estar avalando, por supuesto, el transporte informal en la capital. Pero vamos, la suma, la lista de accidentes y de fallecidos, ¿no?, sin indemnización, de vidas que finalmente se han truncado, de personas que no han terminado de recuperarse de las heridas o que perdieron la capacidad de valerse por sí mismas, es impresionante y muy larga. Y como si esto fuera poco, el día de hoy estamos aquí para contarles, pero por supuesto la situación en el aeropuerto todavía no se soluciona. Al final se contabilizaron 215 vuelos afectados o suspendidos, más de 10.000 pasajeros. No, el ministro, sin embargo, parece estar defendiendo la gestión de Corpac, una gestión que lleva apenas 4 semanas, 3 o 4 semanas tiene la actual dirección de Corpac, que además nos decía ayer el directivo de ASPEC, se selecciona sin ningún criterio meritocrático. Pero abordemos mucho más sobre esta problemática que decíamos todavía no concluye en la siguiente nota que ha preparado nuestro reportero Alcides Hoyos. No tenemos agua que tomar, no tenemos nada. Acá la gente está reclamando. En medio de la reciente crisis en el aeropuerto Jorge Chávez, todas las luces apuntan a las altas esferas de Corpac y, por qué no, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El problema, como le digo, ha sido el cableado, que ha sido un tema fortuito, como se dice. El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra Corpac, organismo que brinda servicios especializados de navegación aérea, por el presunto delito de omisión de funciones. Lo que tiene que hacer ahora es identificar qué funcionarios tenían la competencia no solamente de supervisar, sino también de tener en óptimas condiciones la pista de aterrizaje. No solamente podrían estar involucrados funcionarios actuales, sino también algunos exfuncionarios. La investigación fiscal, que durará 60 días, responde al hallazgo de indicios de responsabilidad penal en las fallas del sistema eléctrico de la pista de aterrizaje del Jorge Chávez. Esto pese a que el ministro de Transportes y Comunicaciones había descartado culpas personales. Aquí no observamos ninguna manipulación ni actuación, digamos, dolosa o algún tipo de daño a la infraestructura deliberado por parte de alguien. Sería cierto lo que señaló el ministro, pues la Fiscalía no habría abierto una indagación preliminar, una indagación previa respecto a si es que aquí concurre o no alguna responsabilidad penal. El plan de contingencia que se está tomando, que usted muy bien ha dicho, que debemos tener un plan de contingencia y no se ha tenido. Más de 215 vuelos fueron afectados por la paralización de la pista principal del aeropuerto. Miles de pasajeros quedaron varados en Lima y otras ciudades. La mejor
propaganda del Perú es la satisfacción. De pronto tienes a la inversa millones de dólares en noticias negativas sobre el Perú. La Cámara Nacional de Turismo aún no ha hecho una evaluación certera del daño que significará para el turismo este nuevo revés, pero su presidente asegura haberle manifestado al gobierno la necesidad de que el aeropuerto Jorge Chávez no vuelva a sufrir paralizaciones como las vistas en los últimos años. No solamente verbal, sino, como decimos en el Perú, papelito manda, por escrito. ¿Cuántas veces han hecho eso? Muchas veces. ¿Y qué les han respondido? El papelito, ya, se lo das al uno, se lo das al otro, se lo das al otro. Mucha ineficiencia. Corpac ha prometido allanarse a las investigaciones. Lo que no ha podido prometer es que estas imágenes no vuelvan a repetirse. No le puedo decir, sí, que no va a volver a pasar, sería mentirle a usted. Acá tenemos que ser francos y honestos y transparentes. No le puedo garantizar eso, no se lo va a poder garantizar. Por ahora, el representante de Corpac no está incluido en la investigación, pero ya sus propias declaraciones advierten una actuación negligente por parte de la institución. Es por eso que la Fiscalía primigeniamente abre indagación en contra de Corpac. La verdad sobre lo ocurrido con las luces de la pista del aeropuerto recién está alzando vuelo. Será un viaje en el que no faltarán las turbulencias. Muy bien, este asunto todavía no termina, la historia todavía no encuentra un final hasta que se establezcan las responsabilidades del caso, pero decíamos que ya la Fiscalía investiga a Corpac y que por otro lado también Indecopi debe estar recogiendo ya las denuncias que presentarán los usuarios. Por ahí se calcula que la multa podría ser millonaria y además las responsabilidades también deberían finalmente sancionarse en este caso. Una pista de aterrizaje sin años, 14, se mencionan 14 años con falta de mantenimiento a esos cables que debían proteger y ofrecer el servicio eléctrico finalmente para que el aeropuerto funcione. Vamos a las historias de inseguridad, que también registramos muchas todos los días. Esta es la historia de una pareja que fue asaltada, arma en mano, para arrebatarle su celular. Él iba vestido de civil, pero sin embargo era un policía que intenta contener al delincuente. Pero todo esto termina en balacera. Con un disparo intimidó a sus víctimas. De un asalto se convirtió en una balacera, haciendo vivir momentos de verdadero terror. Todo ocurrió cuando estos esposos decidieron tomarse unos minutos para conversar en la puerta de su casa mientras veían unos videos en el celular. En eso, muy discreto, un sujeto aparece caminando hacia ellos. Alista su arma. La mujer ya lo había observado, por lo que el ladrón le hace una seña con el dedo, pidiendo que guarde silencio. El esposo voltea y esconde el celular que tenía para dárselo a su pareja. El ampón pide al hombre colocar en el piso el celular, pero él se resiste mientras la mujer le dice que no tiene nada. Ante la negación de entregar el botín, el criminal da un disparo al pavimento y automáticamente recibe el aparato móvil. No contento, insiste, amedrentando a la esposa, que al alejarse de él termina cayendo al piso. El ladrón se va, pero voltea para apuntarles con el arma. Cuando creía que su atraco estaba consumado, varios disparos se escucharon. Era un policía de civil que estaba cenando en un local de la zona contra el asaltante y al presenciar el robo trató de retener al sujeto, pero este logró escapar en su motocicleta. La persona que vino a robar era de nacionalidad extranjera, o sea, venezolano. Lo que más indigna a los vecinos de la avenida Marina Pardo de Bellido en Santa Anita es que a menos de media cuadra hay una caseta de serenazgo inservible, pues solo es usada como basurero. La policía vino a los 10 minutos, pero correteó nomás, pero ya no se pudo hacer nada. La pareja colocó la denuncia correspondiente ante la policía.
Y la próxima que vamos a presentar también una historia de locos, ¿no? Ojalá nada más no utilicen el pretexto luego de ver la nota aquellos a los que no les gusta ir al dentista. Pero imagínense usted, un joven tiene una cita con su odontólogo, retira una cantidad de dinero, va al consultorio y ahí compartiendo la fila mientras está con otros pacientes también esperando que le hagan la curación, la ortodoncia, sabe Dios qué, de pronto el consultorio asaltado por unos marcas. Los dejaron con la boca abierta. Son aterrados pacientes de un consultorio dental durante el asalto a uno de los hombres sentados en la sala de espera, que cargaba 5.000 soles que acababa de retirar de un banco. Estos dos sujetos no dudaron en incursionar con armas en mano y encañonar a todos los pacientes que esperaban atención. Pero en realidad, el objetivo era este hombre de polera y chullo azul. El criminal de gorra pluma es el encargado de bolsiquearlo y golpearlo en la cabeza con la cacha del arma para llevarse su celular y billetera. El delincuente no se cansó hasta que pudo encontrar el dinero guardado en un falso bolsillo del hombre, quien resistió hasta el final. Es más, el pistolero tuvo que darle su arma a su cómplice para hacerse con el botín. En tanto, el segundo ladrón le quitó el bolso a una señorita y sus pertenencias a otro de los pacientes. Quien la libró fue este tercer cliente que le entregó sus objetos de valor al encargado del lugar, que se encerró en el consultorio. Ambos delincuentes escaparon con las manos llenas en la misma motocicleta en la que habían llegado al consultorio ubicado en Huacho. De un tiempo a esta parte, el expresidente Martín Vizcarra se ha dedicado a las redes sociales. Lo hemos visto paseando a su perro, paseando con la familia, preparándose el desayuno, friendo huevos, ¿no? En su casa, hirviendo agua, mostrando su pijama de Mickey. Y el último que hemos podido apreciar lo muestra a él, pues contándonos que se encuentra resfriado y que le han recetado inyecciones y medicinas que toma rigurosamente, con la ayuda incluso de su esposa. Pero a propósito de enfermedades y de enfermedades respiratorias, nos viene inmediatamente a la memoria lo que ocurrió durante la pandemia y el pésimo manejo del gobierno del señor Martín Vizcarra de la pandemia de la COVID-19. En memoria de todos aquellos peruanos que perdieron la vida por la pésima administración, por la demora en la compra de vacunas, por la compra de las pruebas rápidas que prácticamente no servían de mucho para finalmente establecer diagnósticos certeros, es que se abre una investigación también. Se presenta una denuncia en la Fiscalía y bueno, hoy nos ha sorprendido el hecho de que el fiscal de la Nación haya dicho que por falta de pruebas simplemente desestima y archiva la denuncia contra Martín Vizcarra. ¿Qué argumentos expone la Fiscalía? ¿Existe la posibilidad de volver a investigar? El Congreso, por lo pronto, está citando a ex altos funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra. Pero de esto y más comentaremos luego de ver la nota que ha preparado Igor Malca con los detalles de la decisión adoptada por el fiscal de la Nación interino, el señor o el doctor Villena. En ese momento, a pesar de su desesperación, la mujer no pudo alcanzar a Martín Vizcarra. Ahora parece que tampoco lo hará la justicia, al menos en lo que tiene que ver con la pandemia. Y evidencias habían, quizás la mayor lo encontrado por la propia Contraloría General de la República, un gasto de más de 105 millones de soles en pruebas rápidas que no permitieron un diagnóstico oportuno ni certero para detectar el COVID-19. Pero no hay que olvidar los testimonios, sobre todo el de una testigo de excepción, la exministra de Salud, Elizabeth Inostroza. No cumplía los criterios de la Organización Mundial de la Salud para ser considerada como prueba diagnóstica, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud nunca la consideró como prueba diagnóstica. En su momento, ella denunció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el uso político de la pandemia y renunció. Y lo más importante que hablan es de esa compra, como que eso fuera el modelo que estaríamos trabajando, contrario a la política de salud. Entonces, con toda esta incomodidad, me retiro al Ministerio de Salud con la decisión firme de renunciar al cargo de ministra de Salud.
Nada de esto fue suficiente para Juan Carlos Villena. El fiscal de la Nación dispuso que se archive el caso por la compra de pruebas rápidas durante la gestión de un Vizcarra al que la noticia de seguro le aliviará, curiosamente, de un proceso respiratorio. Yo en cama, enfermo, con un proceso bronquial fuerte. Según la resolución, no hay mérito para formular una denuncia constitucional ni contra él ni los involucrados. Ya sabemos que estos acuerdos subrepticios son debajo de la mesa. No va a esperar pues el fiscal de la Nación, que sabe mucho de derecho de familia, va a esperar que exista videos o fotografías de estos acuerdos. Se señala que en la investigación no se ha verificado la intervención del expresidente en la adquisición de las pruebas, ni se ha evidenciado algún interés indebido en las compras, a pesar de los decretos supremos emitidos. Pero en el caso de Vizcarra, decide archivar y no formular denuncia constitucional, pero en el caso de Dina Boluarte, sí decide continuar la investigación y formula la denuncia constitucional. Entonces, tenemos un doble estándar de investigación. Contra la decisión del titular del Ministerio Público no cabe impugnación. Catherine Ampuero no descarta ampliar su denuncia para que se reabra la investigación y se tomen en cuenta elementos nuevos como los informes de la Contraloría y de la Comisión de Fiscalización del Congreso y sus testimonios. El otro camino, dice la exprocuradora, es que un congresista formule acusación constitucional por este asunto. No olvidamos tampoco cómo el señor Martín Vizcarra y algunos funcionarios de su gobierno se vacunaron a escondidas de la población, cuando había gente que necesitaba de urgencia esa vacuna para evitar morir. No nos olvidamos, señor Vizcarra, además tampoco de lo que dijo su ex ministra de Salud, la señora Elizabeth Inostroza, que aseguró que hubo reuniones con proveedores para vender esas pruebas rápidas a sabienda de que no funcionaban. Sin embargo, lo que ha ocurrido el día de hoy ha generado enorme indignación. El fiscal dice que no se ha encontrado mayores elementos probatorios, pero para respondernos o para conocer cuál es la mirada sobre este caso, está con nosotros desde los estudios de ATV el ex congresista, ex ministro y analista político Juan Cheput. Juan, muy buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches, Mávila. Un placer conversar contigo. Igual, bienvenido al programa. Díganos, ¿cuál es su primera impresión? ¿Cómo justifica usted, si justifica, o cómo critica y cuestiona la decisión del fiscal interino, el doctor Villena? Definitivamente es cuestionable, ¿no? Yo lo he calificado de un acto miserable, porque si algo abunda en este proceso de investigación por las pruebas rápidas, son los indicios. Hay investigaciones de la Contraloría, hay un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso y hay un informe de la Procuraduría Anticorrupción en los cuales se señala que a partir de la reunión que hubo el 18 de marzo del 2020 en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde participó Martín Vizcarra, la ministra Antonieta Alba, la ministra Elizabeth Inostroza, 6 laboratorios, de inmediato se cambió la estrategia del gobierno, de pruebas moleculares a pruebas rápidas. Por lo tanto, el fiscal de la Nación miente al país, y subrayo esa palabra. Si algo abunda en este proceso son los indicios. El fiscal Juan Carlos Villena no necesita pruebas, necesita pistas, huellas para empezar un proceso de investigación profundo. Eso es simplemente un acto de encubrimiento. Entonces, ¿qué diría? Correcto, Juan, pero entonces, ¿cómo se justificaría esto? ¿En una investigación floja, en que no se ha tenido el ánimo de investigar? Porque recordábamos las palabras de la ministra Elizabeth Inostroza también, antes de introducir la entrevista. Esto está recogido en ese informe de Contraloría. ¿Cómo entender entonces que a pesar de todos esos documentos, el fiscal haya decidido archivar la denuncia? ¿Y qué podría hacer, por ejemplo, el Congreso de la República si es que cabe hacer algo? Mira, esto demuestra un doble estándar, definitivamente, ¿no? Señalar el por qué lo ha hecho, pues simplemente ya es subjetivo, pero sí transmite algo, de que hay un doble estándar en la Fiscalía y la actitud del fiscal de la Nación es absolutamente impropia si lo que él quiere es luchar contra la corrupción. Como tú has señalado, hay un informe de la Contraloría, pero también hay declaraciones de la ex ministra Inostroza en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, donde señala con claridad cómo se buscaba a como dé lugar, y lo dicen las declaraciones que hemos visto en el reportaje de Igor, llevar las cosas hacia las pruebas rápidas que no servían. La Organización Mundial de la Salud señalaba que se tenían que utilizar pruebas moleculares. La prueba rápida tenía el gran defecto que necesitabas por lo menos 12 días para que apareciera alguna evidencia de enfermedad. Entonces mucha gente utilizaba las pruebas rápidas, ya tenía el virus, pero como tenía una semana,
le decían no tienes nada, se iba a su casa y terminaba muriéndose. Eso sabía este individuo que responde al nombre. En ese momento, sí, Juan, perdóname la interrupción, pero en ese momento el argumento, o después cuando se le ha preguntado al propio Martín Vizcarra, me parece, o algunos funcionarios, incluyendo exministros de salud, ellos decían que lamentablemente en el mercado lo único que había a disposición era pruebas rápidas, y de esa manera se justificó la compra de estas. No, eso es falso, porque mira, hay una correlación de hechos, por eso yo digo que el fiscal miente. El 18 de marzo es la reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas donde participan los laboratorios. Entre el 19 y el 21 empiezan a cambiar las normativas para utilizar pruebas rápidas. El entonces jefe del Instituto Nacional de Salud, Omar Trujillo, tuvo también que renunciar porque le cambiaron las reglas de juego. Y ahí hay otra mentira del fiscal, que dice que fue el Instituto Nacional de Salud el que ordenó que se utilizaran pruebas rápidas, cuando fue el Viceministerio de Salud que envía al INS un documento para que utilicen pruebas rápidas. Entonces, o el señor fiscal de la Nación no profundiza en la investigación y quiere favorecer así a Martín Vizcarra, o estamos en presencia de un acto realmente miserable, porque 200.000 muertos... Correcto. ¿Y cuál es la alternativa? Sí. La alternativa es que... Lo recordábamos, hemos sido sí, el país con mayor número de muertos y con el peor manejo de la pandemia. Pero por eso le pregunto, ¿qué alternativas o qué herramientas tenemos para seguir pidiendo justicia e investigaciones a propósito de esto? Yo creo que para no entrar al terreno de una acusación constitucional contra el señor Juan Carlos Villena, que por el momento creo que no hay que desviar el foco de atención, creo que el Congreso tiene la obligación de poner a la palestra el informe que emitió el año pasado, en marzo, y que fue aprobado en el Pleno del Congreso en el mes de febrero, en el cual se señala de la forma como se derivó todo hacia comprar pruebas rápidas, generando un gran perjuicio al país, en momentos en los cuales en Ecuador, Colombia y Chile no se compraban pruebas rápidas. Además hay otro elemento de juicio. Pfizer estaba a punto de firmar un convenio con nosotros para vendernos una gran cantidad de vacunas. Y sin embargo, este señor que ahora se hace el enfermito, Martín Vizcarra, dijo a Pfizer no para comprarle a Sinopharm, otra empresa china. Entonces, estamos viendo pues una serie de acciones que llevan hacia un direccionamiento hacia las empresas chinas que merecen ser investigadas. El Congreso tiene en su poder la posibilidad de ampliar la acusación constitucional, que ya emitió un informe, y eso ya es responsabilidad de Lady Camones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muy bien, le agradezco, Juan, que haya estado con nosotros alcanzándonos su punto de vista, pero además ofreciéndonos información para entender qué es lo que podría haber ocurrido, y esperamos pues saber qué reacción o qué decisiones se adoptan en el Congreso. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mavi. Mucha atención y mucho cuidado a los vecinos de Salamanca, de Surco, de Pueblo Libre. Hay una pareja de robacasas que está haciendo de las suyas y provocando mucho temor, mucha atención. Ellos usan capuchas incluso para evitar ser reconocidos. Repetimos, atención a los vecinos de Salamanca, Surco y Pueblo Libre por lo pronto. Por favor, que vengan rápido. Es que me entienden. Están entrando. ¿Cuál película era testigo a través de una pantalla de cómo el enemigo intentaba ingresar a su casa en Surco? ¡Están robando! ¡Están robando carro blanco! Se trata de Ladrones Sin Fronteras, ya que esta misma banda sería la que viene asestando golpes en Salamanca y Pueblo Libre. Pero la persona con capucha del primer robo sería la mujer que vemos en acción, esta vez en la cuadra 13 de la avenida Separador Industrial en Salamanca. Desciende de esta unidad junto a un hombre. Ambos fingen ser pareja, mientras que sus cómplices, dentro de esta moderna camioneta, esperan la señal. Los zampones manipulan la cerradura. El robo está en proceso y es ahí que aparece un auto blanco con los propietarios dentro. Los delincuentes vuelven al rol de pareja sentimental para despejar dudas. Semanas antes, la coartada dio frutos en una casa contigua. La pareja ingresa, detrás de ellos un hombre, y entre todos retiran el televisor, equipo de sonido, entre otros objetos electrónicos. Esta vez, un auto gris les hacía la guardia. A las 20:10, el otro vecino de 3 casas más abajo
también a plan de las 6 de la tarde, también comenzaron a palanquear, y justo llegaba el inquilino. El tercer objetivo fue esta vivienda. Ella luce un sombrero y él una polera con capucha. Provistos de una pata de cabra, el asaltante intenta fracturar la cerradura mientras que la mujer funge de campana. Sin embargo, esta residencia no estaba vacía y escapan en un tercer vehículo distinto a los anteriores. El sobrino de la casa de al lado escuchó el ruido y él ha gritado, ¡rateros! Y ahí es cuando ellos han salido espantados. Las redes de esta banda han calado hasta la cuadra 1 del Jirón Morelos en Pueblo Libre. Nuevamente la dama en acción. Toca la puerta, ventana e incluso finge hablar por teléfono con tal de confirmar que este nuevo blanco está vacío. A los pocos minutos aparece el hombre, quien trata de abrir la puerta y ventana. Sin mayor éxito, se retiran. Una banda que merodea todo Lima y su próxima víctima puede ser usted y su familia. ¡Están robando! ¡Están robando carro blanco! Bueno, y mientras todo esto ocurre, la presidenta Dina Boluarte, una última encuesta de CPI, registra un nuevo descenso en la popularidad de la mandataria, algo que ya nos sorprende, 8% de aprobación. Lo interesante es que el descontento con el gobierno ha crecido en la ciudad de Lima. Y aunque no lo crean, cuando uno mira las cifras en el centro y sur del país, se registra una aprobación de apenas 1.2%. 1.2%. Prácticamente nadie aprueba a la presidenta Boluarte en esa región de nuestro país. Lo concreto es que el día de hoy, durante la inauguración de un nuevo colegio bicentenario, otra obra que inauguraba la presidenta de la República, la prensa nuevamente pugnó por arrancarle alguna respuesta. Los reporteros corrían detrás de ella en medio de un cordón de seguridad que dicen que incluyó incluso a pistoleros, ¿no? Gente que manejaba francotiradores en puestos altos, algo pocas veces visto para la seguridad de un presidente en nuestro país, pero al margen de ello, la presidenta en algún momento se dirigía a los periodistas y dijo que no se preocuparan porque muy pronto nos iba a invitar a todos a Palacio de Gobierno, iba a ver qué día, a qué hora nos recibiría para poder conversar amablemente con todos los hombres de prensa. Así se dirigía la presidenta Boluarte al pedido de los periodistas. No es solo un vocero, Freddy Hinojosa da el visto bueno a ministros y hasta da directrices a los agentes de seguridad del Estado. Intentaba disimular gestos, pero daba instrucciones para el paso de Dina Boluarte en la que es su nueva etapa de silencio de cara a los medios. Una que estrenaba el viernes tras aparecer luego del maltrato a periodistas en el COEN durante el simulacro, pero sin responder preguntas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Presidenta, perdón, un momentito. Esta vez en La Molina ocurrió igual, se abrió paso, se detuvo frente a las cámaras, pero solo para saludar. Día 60 de silencio por parte de la presidenta de la República y dice seguir buscando un espacio en Palacio para conversar. 2 meses. Pero aunque lo niegue, sí que le importan los números. Saquemos la cuenta de acá al 2026. ¿Cuántos centros bicentenarios podemos construir? No eran dichos al azar ni números echados a la suerte. Poco antes se había revelado una encuesta de CPI. En ella, el 81,2% considera que la mandataria debería terminar cuanto antes su gestión. Solo el 15,7% respondió que debería permanecer hasta el 2026, el único número que parece que le importa. Seguiré apostando de acá al 2026 en la construcción de más centros bicentenarios. Según el sondeo, el 88,2% desaprueba su gestión. Su aprobación es del 8,1%, con tendencia a seguir bajando, en medio claro de sus silencios. No, la presidenta está dando sus respuestas a través de estas obras. Justamente se va a ver ese espacio con los amigos de la prensa a través de del planteamiento que haga el despacho presidencial. En medio de cientos de estudiantes, agentes de seguridad y los habituales francotiradores, la jefa de Estado inauguró una escuela bicentenario en La Molina, la quinta de un total de 75 que edificará el gobierno. Un proyecto total cuya inversión bordea los 6.000 millones de soles y que beneficiará a 118.000 estudiantes.
Claro, la presidenta está tranquila. La presidenta no le preocupa su desaprobación. La presidenta dice, son solo números. Los días que llevo sin responder son solo números. Lo que importa son las intenciones. Pero de intenciones no se vive de acciones, señora presidenta, señora Dina Boluarte. Así que estaremos contando los días y esperando que ponga fecha finalmente para conceder alguna entrevista o responder a una conferencia de prensa. Nos toca hacer una pausa en Ocurre Ahora, pero cuando regresemos, dos historias increíbles. Un falso brujo que además violaba a sus clientas es golpeado por la rabia y la bronca que sentían estas personas que se vieron estafadas, pero además vulneradas. Y por otro lado también tenga mucho cuidado cuando compre un vehículo de segunda, un auto de segunda, porque hay expertos en decirle a usted que ese carro ha recorrido menos kilometraje del que realmente recorrió, alterando el tablero del vehículo. Con eso y más, regresamos luego de la pausa. En comprar un vehículo, un auto, no, una camioneta de segunda, usada, tenga mucho cuidado dónde y a quién le compra. Le hacemos esta advertencia porque últimamente se han presentado casos de personas, por supuesto, estafadores, para decirlo de frente, que se encargan de quitarle el recorrido, es decir, disminuir el recorrido para que el comprador no sepa realmente cuánto kilometraje ha transitado ese carro. Esto se va convirtiendo en una industria y en un negocio bastante rentable. Así que los dejamos con la nota para que tomen sus propias precauciones. Claro, ¿puedes bajarme el kilometraje? Sí. ¿Cuánto está? ¿En cuánto lo quiero bajar? ¿Ahorita está en cuánto? Que varía... No, el precio uno solo, pero ¿en cuánto más me quiere bajar los ve? Entonces, el equipo de investigación de Ocurre Ahora se estacionó en la avenida Iquitos y se acercaron unas personas. Nosotros le dijimos lo que queríamos hacer en este carro y nos dijeron que era una cuestión sencilla. Mira, lo que pasa es que lo quiero vender. ¿Cuánto es así para que no haga roche? Depende de usted, conmigo. Usted es el que va a vender. Ya, 6.5 ponlo. Pues. ¿600.000? Sí. Ya, con eso nomás. Alterar el kilometraje de un carro para venderlo más caro es el consejo que nos dieron varios pseudomecánicos de la cuadra 1 de la avenida Iquitos en La Victoria. Siempre para venderlo, siempre bajan el kilometraje y lo venden más rápido. Claro. Eso es lo que vas a hacer. Claro. 5.000 kilómetros por año, un promedio, saca tu cuenta. O sea, para que no se den cuenta. Por año. Los precios para concretar el génesis de una estafa varían. La gente va a decir, no, aquí tiene mucho recorrido. Ya, pero ¿cuánto? 120. Pues. 120 lucas y está en 90, ¿y cuánto lo dejas? No, tú lo pides, depende. A 80 soles te voy a cobrar, varón, para hacerlo. Alguito menos, para hacerlo ahorita nomás. Ya, 70. Sacaron este tablero. Se lo llevaron a un lugar al que llaman La Cochera. Si no hay nomás lo sacamos tablero, porque está estacionado bien estacionado. A ver, acá hay un bañito creo, ¿no? Acá a la izquierda. Ya, a ver, préstame. Y luego de media hora lo volvieron a instalar. Ahí viene, siéntate acá. Este es un vehículo cuyo año de fabricación fue en el 2004, o sea, tiene 20 años de antigüedad. El kilometraje original era de 99.693, y digo era porque en media hora y con unos cuantos soles nada más hemos conseguido que ese kilometraje baje a 65.031 kilómetros. Primero, éticamente no es correcto, pues, ¿no? Está mal. Pero para unos revendedores lo van a bajar hasta 30.000, y un vehículo con 30.000 kilómetros obviamente es seminuevo y van a sacarle un mejor precio. Pero va a seguir funcionando después todo normal, ¿no? Solamente saca la memoria, no tiene nada que ver con eso. Ya, pero va a funcionar, va a seguir corriendo. Así va a seguir corriendo. En el manejo, incluso en el montaje de las piezas, se ve todo normal. El vehículo funciona bien, no hay ningún rastro que nos pueda hacer ver o sospechar al menos que se ha alterado el kilometraje. ¿Cuáles son las recomendaciones en todo caso, Christopher,
para las personas que van a comprar un vehículo de segunda. Es que ahora hay un aplicativo del MTC, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tú entras entras con tu placa y te va a dar toda la data de todas las revisiones técnicas anteriores. Y en las revisiones técnicas siempre te ponen el kilometraje actual. 2, con un escáner que tenga funciones especiales y te va a decir el kilometraje real. Tenga mucho cuidado y desconfíe. A veces lo barato sale caro. Y cayó un falso brujo que no solamente estafaba, sino que además violaba a sus víctimas. Se ganó el repudio de la gente, tanto que quisieron tomar la justicia por sus propias manos. Es un falso naturista que ofrecía milagrosos brebajes reductores, pero en realidad daba de tomar somníferos a sus víctimas para desatar sus más bajos deseos. Su captura se dio luego de que una mujer, soñando tener el cuerpo perfecto, llegó hasta su puesto en el mercado Catán, en el Agustino. El sujeto le ofreció una bebida que a los segundos había hecho que pierda el conocimiento y así abusar sexualmente de la joven. Cuando la víctima reaccionó, gritó pidiendo ayuda, por lo que inmediatamente otros comerciantes salieron a defenderla y para su suerte estaba un sereno patrullando. ¡Vas a vivir como lo que eres! ¡Un violador, monstruo de mierda! José Raúl Merreros Vera, de 44 años, recibió toda la furia de los presentes. Ante la policía negó haber ultrajado a la mujer y señaló que solo le dio vinagre de manzana. ¿Cómo se llama lo que le debo tomar, el brebaje? Vinagre de manzana. ¿Qué más? Después, ¿qué tomamos? Emoliente. Emoliente. Pero esta no sería la primera vez que es acusado de abuso sexual. Por referencia, los vecinos manifiestan que no es la primera vez que sucede, sino que hay personas que por vergüenza o temor ya no denuncian, ¿no? Merreros Vera quedó detenido y responderá por el delito que se le acusa. En tanto, el caso pasó a manos del Ministerio Público. Muy bien, y llegamos así al final de una nueva edición de Ocurre Ahora. Como les decíamos al inicio del programa, decidimos escoger esta locación aquí en Puente Nuevo para hablar de la inseguridad y del tráfico que se va a ver mucho más afectado con esta decisión del MTC de extender la vida útil de las Custer Combis, que hasta los 35 años de antigüedad van a poder circular. Queremos agradecer, por supuesto, el apoyo de la Municipalidad del Agustino, que nos ha recibido y nos ha prestado todo lo que necesitábamos para sacar adelante este programa. Que tengan ustedes muy buenas noches y regresamos mañana, como siempre, a las 7:30.